instancia entre ustedes y pues si tendrían pensado quizá conversar, debatir, llegar a consensos, porque lo cierto es que la población venezolana lo que percibe es una cantidad de candidaturas que lo que hacen es motivar esa sensación de apatía o de no voy a votar porque bueno, son 20, 30 candidatos entre lo de la primaria, los que van independientes, el Conde pues también se lanzará por su parte, se pregunta a la gente, bueno, entonces ¿quién es ese outsider o quién es esa opción diferente? Mira, yo creo que aquí lo que primero debemos poner a un lado, bueno, los que decidieron competir en la carrera de sacos de las primarias y todo lo demás, que bueno, que vayan ellos y resuelvan. Yo no sé por fin cómo van a hacer, porque ni siquiera se Ahí quedan levantan las muchos manos temas entre ellos pendientes. mismos. O sea, eso es como que si tú quieres decidir entre ser evangélico y ser judío, pero mediante una carrera de sacos. Ya va, pero ponte de acuerdo primero con las ideas. Nosotros en el lápiz, nosotros quisiéramos conversar con todo el mundo, desde María Corina hasta el Partido Comunista y pasando por el propio gobierno, porque aquí hay que conversar con todo el mundo para que los niños coman. Yo quiero que los niños venezolanos coman, hacer que en cada escuela venezolana haya un comedor. Si yo tengo que reunirme con el Papa, pues tengo que irme a reunir con Que el vayan a las Papa. escuelas. Muchos Bueno, niños van 2 veces a la semana porque lamentablemente es lo primero, que permite la las escuelas educación. están en un déficit inmenso, no solamente el deterioro de la infraestructura, pese a algunos avances que ha hecho con las bricomil, la cosa de estas, pero la verdad es que hay un inmenso déficit en las escuelas. Tenemos un problema grave porque tenemos una fuga de maestros terrible de la escuela venezolana. Tenemos a los maestros pésimamente pagados, los niños no están comiendo, pero además de eso, tenemos esos sectores vulnerables de la población, pero tenemos otro sector vulnerable que no se nos puede olvidar, que son los abuelos venezolanos, que le entregaron su vida Claro. al trabajo y resulta ser que el seguro social, ¡pum!, desaparecieron las pensiones y el valor de sus pensiones, las cotizaciones que durante años, si ellos los hubiesen guardado en dólares esas cotizaciones y no se lo hubiesen dado al Estado venezolano, estarían viviendo mucho mejor. Ahora, ¿y quién responde de eso? Entonces necesitamos políticas de emergencia para atender a estos sectores vulnerables. Si yo tengo que hablar con el PCB por eso, hablo con el PCB. Si tengo que ir a hablar con María Corina, hablo con María Corina. Hay que hablar con todo el mundo, no tengo problema. Pero el problema no es que yo hable contigo y te ponga, por ejemplo, un estetoscopio para ver. Déjame ver qué tan pura es Rosa, para ver si tú eres más santa que yo. No, no, ya va. Aquí, el que esté libre de pecado, que lance la Bueno, primera pero piedra. muchos analistas Pero, observan desde fuera que dentro de la oposición pareciera que tienen un oposiciómetro, a ver no, quién es más sí, oposición, entonces dice quién que es más el que puro no que está el allá, otro, la quién no verdad que es la opositor, inmensa y mayoría, vemos esa discusión dentro de la oposición pero mientras los la problemas siguen inmensa ahí. mayoría nacional no está ahí. La inmensa mayoría nacional no quiere a nadie y ahí es donde quiere ir el lápiz de la educación. Pero no quiero ir con el nombre de Antonio Garri, sino con una idea. Y por eso salieron todos los delegados del lápiz a sus regiones a iniciar un trabajo de hormiga, Pero también se les de ha unido trabajo. otros movimientos políticos, por ejemplo, Cambiemos. Estamos Timoteo Zambrano lo veía trabajando, dentro de mira, una reunión, Luis estamos Augusto Romero de trabajando, Avanzada claro, y nos Progresista. visitaron. Mira, primero quiero agradecer públicamente a todos los invitados que fueron al Consejo Superior del Lápiz, a esta reunión, al profesor Leonardo Carvajal, que para mí es un orgullo, de verdad, que una autoridad en materia de educación como Leonardo Carvajal nos haya acompañado a hablar de la realidad educativa nacional. Que Enrique Ochoa Antich haya estado ahí con nosotros, que además ha hecho muchas referencias y nos ha retado muchas veces para construir esa opción diferente entre el arcaico oficialismo y la vieja oposición, que construyamos algo diferente, que él es de los venezolanos que está buscando una solución diferente. Bueno, yo encantado que está ahí. Estuvo el exdiputado José Luis Farías, que es un dirigente también que ha luchado junto conmigo durante años en el tema de la educación. Estuvo Kiko Bautista, que nos acompañó un rato a conversar también allí con la gente, que no tenía preparadas las palabras, pero la gente quiso que él hablara y dio una muy buena disertación también desde el punto de vista político. También nos acompañaron gente de Avanzada Progresista, su secretario general Luis Augusto Romero, Daniel Santolo, que es un profesor y además un extraordinario dirigente sindical con una experiencia extraordinaria. Ahí también estuvo gente tan importante como el profesor Ricardo Ríos, y además que ya hemos trabajado juntos, por ejemplo, apoyamos con el mayor respeto institucional, porque el lápiz no tiene una política de entrometerse en los asuntos académicos, pero sí quisimos apoyar con el corazón al profesor Víctor Rago, nuevo rector de la Universidad Central de Venezuela, ahí nuestro portavoz
Jorge Barragán hizo un gran trabajo con el profesor Rico, o sea, con el profesor Ricardo Ríos. Es decir, ahí hay mucha gente, estuvo Reinaldo Cifuentes, hay mucha gente que estuvo allí y que son de las organizaciones. Iris de Franca, que es una gran luchadora por los derechos de la mujer y por la igualdad. Estuvo Timoteo Zambrano, que además a mí a veces me asombra, porque hay gente que critica a algunos nombres, pero resulta que cuando se le suman a ellos son buenos. Pero cuando se le suman a otros son malos. Ahí cambian o las cuando van a razones de pedir, ¿tú querer o sabes no a alguien. cuántas personas ha liberado y ha ayudado a liberar Timoteo Zambrano mediante el diálogo? Justo a través de ese mecanismo que muchos increíble. satanizan, a través del diálogo de la negociación. Claro, pero es que resulta, y luego salen a pedirle favores. Yo en estos días le dije, tú deberías sacar toda la lista de la gente que has puesto en libertad y que has ayudado a través de la negociación, del diálogo permanente. Y esa política tiene que triunfar. Y la política de que todos nos civilicemos. Yo creo que eso es demasiado importante, Rosa, que todos nos civilicemos. Eso quiere decir que si yo me siento contigo no es porque me estoy quitando mis ideas de encima. No, nosotros tenemos que quitarnos eso porque el tema es Venezuela. Claro, y si ahora, los niños venezolanos son la prioridad, si el reunificar a la familia venezolana es prioridad, si rescatar la educación es prioridad, si rescatar la salud es prioridad, si tenemos que hablar del salario de los médicos y de las enfermeras en Venezuela y de un nuevo sistema de salud es la prioridad, no podemos tener muros para conversar con quien tengamos que conversar. Por eso esta solución de centro, que no es que es que los moderados son tibios, no, tibios no, porque aquí hay que tener valentía para sentarte delante de quien piensa distinto que tú. Y por eso nosotros acudimos a Miraflores. y que es muy fácil dar argumentos desde la pasión, desde el solo criticar. No, desde los gritos de una tildar y acera. no tener, pues, Desde los gritos de una de la acera. razón, los argumentos lógicos. A mí me encantó una frase de Juan Pablo II, Llamar a la moderación, a la sensatez. que Juan Pablo II decía, para que haya justicia, tiene que haber perdón, porque si no es venganza. Pero para que haya perdón, se necesita valentía, porque quien da el perdón no es el victimario, es la víctima. Claro. Y para que eso se dé, tiene que haber compasión y tiene que haber misericordia. Pero cuando él habla de la compasión, habla de eso que yo he venido insistiendo, que los venezolanos y la clase política venezolana tiene que tener compasión de lo que está pasando el venezolano hoy. Compasión no es lástima. Ay, pobrecito. No, eso no es compasión. Compasión es cuando tú te pones en los zapatos de esa persona que hoy, de esa abuela que está cuidando unos nietos porque los padres se tuvieron que emigrar, pero que está cuidándolos con la pensión que queda y que no están comiendo bien. Asume esa responsabilidad y uno como político tiene que asumir esa responsabilidad y el lápiz quiere hacerlo.